Ahí la promoción, no lo olvide, 21:45 comienza la previa del debate acá en Mega Noticias. Nosotros ya tenemos acá en el estudio de Mega Noticias Mundo a Miguel Ángel Fernández, cientista político de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Un gusto, Paloma. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Miguel Ángel, mucho que analizar y quería también saber tu opinión con respecto a algunos temas que también anteriormente le estábamos preguntando a Patricio. ¿Cuál crees tú que son los temas infaltables en el debate del día de hoy? Es muy interesante porque la verdad es que dependiendo del candidato parece un mundo distinto. Kamala Harris va a intentar separarse del gobierno de Biden, al mismo tiempo mostrar a Trump como ese hombre ingobernable, esa persona que va a poner a Estados Unidos en jaque democrático. Y por otro lado uno tiene un Donald Trump que le conoce un poco ya, ¿no es cierto?, su faceta de que no va a seguir un reglón claro, no tiene un libreto perfecto, pero va a intentar hacer dos elementos que ha hecho durante los últimos 8 años en sus debates. Primero, acorralar a su contrario y llevarlo a la defensiva. Y segundo, que es muy importante, enrostrarle a Kamala Harris el manejo económico de lo que él llama, de hecho, en la publicidad, los Biden Economics, de alguna manera. El mundo se va a mover entre esos ambos con un formato que intenta disminuir el conflicto entre los dos candidatos, pero que probablemente va a ser mucho más áspero que el que tuvimos entre Biden y Trump hace un par de meses atrás. Sí, ciertamente, y además también se lo comentaba a Patricio. Había leído por ahí que algunos analistas decían que la clave para hoy de Kamala Harris es tratar de ignorar todos esos insultos de Donald Trump y tratar de enfocarse en su programa. ¿Cuál crees tú que debiese ser la estrategia de la vicepresidenta? Mira, ahí tienes un punto muy relevante, porque salió una encuesta recién en Estados Unidos que muestra que 1 de cada 3 americanos quiere saber más sobre la candidatura de Kamala Harris. Y esto te dice algo muy importante. Están en este momento virtualmente empatados a nivel del mapa electoral, como ustedes lo mostraron recién, pero ¿qué va a pasar con Kamala Harris si se va a la defensiva y entra a ese round chico del juego de Trump? Va a perder la oportunidad de marcar distancia con la administración actual. Joe Biden tiene 40% de aprobación, que es muy bajo. No le ayuda a Kamala Harris a llegar a ese porcentaje que necesita para ganar en Georgia, en Pensilvania, en Nevada, por ejemplo. Entonces, tú tienes un punto muy claro. Kamala Harris, si entra al juego de Trump, va a salir perdiendo, porque ya conocemos cuál es la estrategia del republicano. Atacar duro y gritar más fuerte si es posible que es un contrincante. Y va a perder el tiempo, ¿cierto?, que se le va a dar en el debate, que es bastante acotado para hablar acerca de su programa, para defenderse de Donald Trump. De hecho, hubo una polémica, Miguel Ángel, te comento, que tiene que ver con el encendido de los micrófonos que adoptaron, que finalmente va a estar apagado mientras alguno de los dos candidatos hable. ¿Qué decía Kamala Harris? Que esto la podría perjudicar, ya que la gente, los votantes, no iban a poder darse cuenta de los exabruptos que tiene Donald Trump. Finalmente llegaron a este acuerdo, ¿cierto?, que va a estar silenciado porque era lo que había pedido Joe Biden en el debate anterior y sabemos lo que pasó con Joe Biden. No, y fíjate que aquí hay algo muy interesante. Trump no es una persona que debata bien. Kamala Harris, como decía Patricio, tiene experiencia como fiscal, ¿no es cierto?, tiene experiencia en la corte, debería tener mejor desempeño. Y en ese sentido, este formato 90 minutos con micrófonos que se cierran, probablemente le es muy incómodo a Donald J. Trump. ¿Y por qué? Recordemos cuál es el único debate que realmente hizo bien Trump, contra Hillary Clinton, 2016, donde se podía mover libremente, ¿no es cierto?, podía interrumpir esa frase corta que se transformaba en un meme finalmente. Donald Trump va a estar contenido en casi como uno está ahora, ¿no es cierto?, en un cuadrado que no se puede mover cuando él necesita moverse mucho más, expresar, porque gran parte de lo que Trump hace a través de la televisión es mostrar fuerza. Y Kamala Harris en ese sentido va a tener que navegar entre golpe corto para poder dejar knockout a Donald Trump frente a esos ataques más duros, y al mismo tiempo hablarle a un americano que no necesariamente está de acuerdo con el método Trump que se ha instalado en la política en los últimos 4 años, que eso es muy relevante, el tono de agresividad, de incertidumbre, y ahí Kamala Harris va a tener que jugar a una cosa muy relevante, no sonreír todo el rato, pero tampoco ponerse al mismo nivel de Trump en agresividad. Claro, porque además ese carisma que tiene Kamala Harris es algo muy destacado, pero quizás no es lo que se necesita precisamente para el encuentro del día de hoy, ¿cierto? Ella debiese apegarse a este papel de exfiscal durante el día de hoy o debiese ser quizás más tranquila. Y además otro punto que quedó de la pregunta anterior. Muchas personas dijeron, Miguel Ángel, que Trump se había mostrado más mesurado. Pero quizás no era que estaba mesurado, sino podría haber sido efecto del micrófono también. No, y aparte efecto también de quién tenía al frente en el último debate. Un Joe Biden muy debilitado, que no gesticulaba bien, que le costaba armar frases realmente, hace que cualquier persona que está al lado parezca el mejor debatiente de la historia de Estados Unidos.
Y va a ser muy distinto esto con una Kamala Harris que es aguda en las precisiones que hace. Tiene buen comeback, aunque no lo tiene bien desarrollado. Cuando uno mira, por ejemplo, cómo debatía contra el mismo Joe Biden en la primaria del año 2020, era capaz de alguna manera de poner un poco de atención. Ahora, Trump tiene un problema. Trump es una wild card, de alguna manera, es una carta que no sabemos a qué punto va a llegar. Y eso la ha tenido 5 días a ella encerrada en un hotel, preparándose para lo que va a ser este debate, con un Donald Trump que intenta tomárselo todo como un show más ligero, como si estuviera conduciendo su reality show antiguo, ¿no es cierto? Y eso, en un formato de 90 minutos, escondido, sin poder moverse, puede terminar ocurriendo algo que paradojalmente no pensamos, que sea un debate tan inocuo que no pase nada. No pase nada y mañana ya no nos acordemos de él. Que no mueva ninguna vara, que es algo que suele pasar también con los debates. Miguel Ángel, te invito a revisar en vivo las imágenes de la previa del debate. Mira, ya nos están llegando justamente desde nuestras agencias este debate de ABC News. Ahí podemos ver arriba, ¿cierto?, el logo de esta cadena de noticias cuando no queda nada, ¿cierto? 3 horas para que comience el debate acá en Chile, ¿cierto? Va a ser acá a las 10, allá a las 9. Tienen 1 hora menos allá en Filadelfia, que por lo demás, Miguel Ángel, es un estado clave. Quizás no fue al azar que fue escogido también la ciudad de Filadelfia. Pensilvania en este momento es el estado que va a decidir quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Y nada de esto al azar. Si los americanos algo saben armar bien, es un buen show. Y para un buen show necesitas una buena locación. ¿Qué mejor que el estado que probablemente va a decidir si vamos a tener la primera presidenta mujer de Estados Unidos o Donald Trump va a poder retornar a Avenida Pensilvania? Quiero detenerme en esa frase que dijiste. Kamala Harris podría convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos, pero no solo eso, también sería la primera de descendencia asiática y afroamericana a la vez. ¿Crees tú que Estados Unidos está ahora listo para dar ese paso, considerando que ninguna mujer ha podido llegar a ese cargo, ni siquiera siendo la tradicional mujer blanca, ¿cierto?, que caracteriza a los estadounidenses? Fíjate que creo que sí. Recuerdo cuando uno comenzaba a leer, ¿no es cierto?, la prensa del año 2007, 2006, siendo un poco de raconto histórico, se hacía la misma pregunta con Barack Obama. ¿Está preparado Estados Unidos para tener al primer hombre afroamericano a cargo de las riendas del país? Y después de 8 años terminó siendo un presidente con alta popularidad, todavía, ¿no es cierto?, el centro gravitante del Partido Demócrata. Probablemente los Estados Unidos ha cambiado mucho, recordemos el movimiento Me Too de hace solamente un par de años atrás, ¿no es cierto? Y creo que en este momento una presidenta mujer no solamente no sería algo tan novedoso, sino que es probablemente el transcurso de la historia que va a ser hoy día en 4 o 8 años más. Pero la verdad de las cosas es que es difícil pensar que la democracia más longeva del mundo moderno todavía no tenga una mujer presidente. Con Kamala Harris podría ocurrir algo que se comenta mucho en Reels, esa antigua noción de Jeff Bush que decía probablemente la primera mujer presidenta de Estados Unidos va a ocurrir cuando el presidente que esté a cargo tenga que dar un paso al costado, que es algo que estamos viendo ocurrir en este mismo momento. Exactamente. Bueno, de hecho, ella podría convertirse, ¿cierto?, en la primera mujer presidenta, pero no es quizás la candidata que querían todos. No hablo por su condición ni siquiera de afroamericana ni de mujer, sino que había otra mujer afroamericana que llamaba mucho más la atención. Hablamos de Michelle Obama. Así es, pero Michelle Obama siempre se ha mantenido reticente a tomar la posta de primera línea de política en Estados Unidos. Probablemente tenemos ciertas nociones de ella en su biografía, ¿no es cierto?, donde uno lee entre líneas que no lo pasó muy bien en sus 8 años como primera dama detrás de Barack Obama. Y además hay algo que yo creo que es muy interesante de la cultura política americana. George Washington decidió no reelegirse eternamente y recién en 1930, 40 se puso la limitación de los términos. Si Michelle Obama llegaba a la Casa Blanca, iba a quedar la dinastía Obama plasmada en ese país y probablemente a los ojos de la historia no se iba a ver tan bien. Una combinación de factores personales, momento histórico, y aun cuando es divertido, porque no solamente en el mundo se habló mucho de Michelle Obama, era el rumor que corría entre pasillos, ¿no es cierto?, para reemplazar probablemente a Biden, termina siendo Kamala Harris, que tiene características relativamente similares a Michelle Obama. Sí. Tiene una base movilizadora relativamente similar y tiene el mismo desafío que habría tenido Michelle Obama, cómo batir a Donald Trump. Exactamente. Y bueno, nos gusta conocer opiniones diversas, ¿cierto? Conocimos la de Patricio hace unos minutos atrás, pero ¿cuál crees tú que son las debilidades de cada uno? ¿Cómo llega cada uno acá, considerando solamente aspectos generales? Tenemos un Donald Trump con varios casos judiciales que por lo demás fueron suspendidos para después de las elecciones. Un punto a favor para él, ¿cierto? Pero que está por debajo de las encuestas. Y del otro lado tenemos a Kamala Harris bastante fortalecida después de lo que sucede con el paso al costado de Joe Biden,
ven arriba en las encuestas, pero con esta figura un poco invisible que tuvo durante su vicepresidencia. Es muy complicado para Kamala Harris porque no es una candidata nueva, ¿no es cierto? Ella tiene el peso de la herencia de Joe Biden, una administración que ha tenido muchos problemas. La inflación del último año en Estados Unidos es 2,5%. La tasa de crecimiento promedio de los últimos 2 quarters son de 2%, o sea, inflación por sobrecrecimiento. La tasa de desempleo de los jóvenes está en más de 9 puntos según el Labor of Statistics en Estados Unidos, la Secretaría de Estadística, como nuestro INE, básicamente. Entonces, tiene mucho desafío en lo económico. Un dato que Donald Trump no es bueno para los números en debate, así que no lo va a utilizar. Según el Estado norteamericano, el 35% de los condados, las comunas del país, han visto disminuir su ingreso real. Entonces tiene un desafío importante en términos económicos, tiene que convencer a la población que siguiendo con los demócratas al mando del barco, puede revertir una situación que las personas perciben como de alto nivel de complejidad para poder tener su sustento básico o soñar en el futuro. Donald Trump, por otro lado, lo conocemos. Sí. No solamente lo conocemos, tenemos claridad del mensaje que utiliza. Sabemos que es el primer candidato presidencial en Estados Unidos que ha sido condenado por la justicia, aunque sea en términos civiles y no penales, pero tiene un prontuario, si uno quisiera decirlo, tan largo como probablemente lo que le queda de cabellera. Y cuando uno mira eso, dice, ¿cómo es posible que esté tan encumbrado en las encuestas de repente? Y esto pasa harto fuera de Estados Unidos. La verdad es que Estados Unidos tiene una división muy profunda. Uno mira el mapa y ve que las ciudades concentran oportunidades, pero los pueblos de Estados Unidos han perdido el sueño americano. Y Donald Trump recoge eso, hace un movimiento que lo lleva hacia adelante e inclusive, a pesar de que tiene acusaciones de misoginia, tiene, ¿no es cierto?, ya 9 años en el sistema político americano, sigue siendo un candidato increíblemente competitivo. Sí. Y ahí está la clave. El gran activo de Donald Trump es Donald Trump. Sí. Y hoy día puede ocurrirnos de esto, que podríamos ver a Donald Trump en su mejor día como en su peor día. Y probablemente los MAGA americanos no van a mover una coma su apoyo al candidato republicano. Sí, el apoyo es bastante fiel el que tiene el candidato republicano, pero es curioso este fenómeno, ¿cierto?, del papel de Kamala Harris durante su vicepresidencia. ¿Por qué habrá pasado tan por debajo? ¿Hizo o no hizo realmente algo importante que va a pasar a la historia durante su vicepresidencia? ¿Por qué si su vicepresidencia fue tan poco brillante, podríamos decirlo, porque no resaltó tanto, no porque no haya hecho cosas, ¿cierto?, hincapié en eso, ¿por qué su presidencia sí lo sería? Fue una vicepresidencia normal, podría ser. Claro. Sin pena ni gloria. Pero comenzó con una expectativa muy distinta. De hecho, Kamala Harris era la llamada cuando se inauguró el gobierno de Joe Biden a darle de alguna manera sintonía a esa generación antigua de demócratas. Biden, Barack Obama, a los Clinton, con una generación más joven que está bastante más al lado de la izquierda, hay que decirlo así, como Alexandria Ocasio-Cortez. ¿Qué pasa durante los primeros 2 años de la administración Biden? Kamala Harris primero toma un rol muy importante en política exterior y tiene un par de errores no forzados que le relegan a un segundo lugar. Y después de eso, en los últimos probablemente 16 meses, 18 meses del gobierno, la atención en Estados Unidos se ha centrado en el tema de la edad de Biden. Para nosotros nos explotó en la cara, ¿no es cierto?, con el debate, pero es algo que en Estados Unidos se venía discutiendo hace 1 año y medio, 1 año atrás. Estaba inundado de memes para hacerlo, ¿no es cierto?, lo que la gente le llegaba en su celular. Biden cayéndose, Donald Trump una pelota de golf y Biden cayéndose. Y eso de alguna manera posicionó toda la discusión de política en torno a Estados Unidos en la figura débil de Biden y esta amenaza de Donald Trump de que podría retornar al poder. Sí. Y cuando el ambiente de opinión pública está centrado en el expresidente y el presidente actual, una figura que está llamada a un segundo orden, como es el vicepresidente, va a quedar relegada detrás del aro de luz y sin poder mostrar o de alguna manera sacar a relucir lo mejor de su calidez política o su carisma político, etc. Hemos hablado bastante, ¿cierto?, de Kamala Harris y de todo lo que implica que ella se convierta en la primera mujer presidenta de Estados Unidos, pero hay otro tema que quizás escapa un poco del debate, pero que tiene igual importancia. ¿Crees tú que en un eventual triunfo de Kamala Harris, Donald Trump reconozca que perdió esta vez? Mira, la primera vez contra el 2016 ya hablaba de esta elección que estaba manipulada. El 2020 ya fue desatado su intento. Y hoy en día, la gente en Chile no lo sabe mucho, pero Estados Unidos funciona con 50 sistemas legales electorales distintos.
Y hay una pelea muy importante en Georgia, uno de los estados que Donald Trump más acusó acerca de fraude electoral junto con Pensilvania en 2020, para poder aumentar las barreras o de alguna manera los requisitos para poder votar. Por ejemplo, en Estados Unidos no se vota con carnet de identidad como acá en Chile. Hay un sistema mucho más libre en ese sentido. Sí. Entonces lo que intenta hacer Donald Trump es moverse para allá. Probablemente no va a lograr pasar esta ley en Georgia, aunque tenga un gobernador republicano, y él va a volver a la carga con esta idea de una elección fraudulenta, que alguien manipuló, ¿no es cierto?, etcétera. De hecho, lo vimos en el primer debate y probablemente lo vamos a ver hoy día. Lo mejor que le puede pasar a Kamala Harris es que Donald Trump hable acerca de una posible intervención en la elección, porque en una disputa tan potente a nivel de estados, el votante mediano americano no ve con buenos ojos esa idea de que las instituciones políticas americanas están corruptas. Entonces, ¿qué espera Donald Trump? Probablemente va a hacer mención a que ellos sí, porque él, en su personalidad, de alguno podría decir de macho en esteroides, no puede aceptar una derrota si él es el hombre que lleva a Estados Unidos a ganar, ganar y ganar, como dicen. Exactamente. Bueno, no queda nada, vamos a estar atentos. Me imagino que tú también desde tu casa, Miguel Ángel Fernández, vas a ver el debate por acá, por Mega Noticias por supuesto, ahora, no me lo voy a las 21:45. Muchas gracias. Mismo, bueno. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Chao, chao.